Y ahí te enfrentarías a la barrera de que te entiendan, porque justo eso hablaba con Emmanuel, voy a traer a Emmanuel, es un psicoanalista, y bueno, como Lacan estaba muy pegado a la lingüística, de hecho mucho de su pensamiento lo importa de Charles Sanders Peirce, el creador, digamos, de la semiótica, ¿no? Como disciplina. O sea, él, digamos, lo que dice es que la mente funciona como un lenguaje, ¿no? Okay. Entonces hay significantes, hay significados, hay... Pues más le cambia un poquito ahí. Yo sí veo ahí, porque yo he estudiado mucho a Peirce, entonces veo cómo lo importa, ¿no? Sus 3 registros, lo real, lo imaginario, lo simbólico, pues en Peirce serían pues los niveles, ¿no? De, ¿cómo le llama él? La primeridad, segundidad, terceridad, y luego tienes ¿cómo le llaman? Lo real vendría a ser el objeto, luego el interpretante, que es lo que produce el signo, ¿no? Entonces el signo está en relación de un objeto y produce un interpretante. Es una triada ahí rara y más o menos eso está, yo lo veo condensado un poquito en el pensamiento de Lacan. Entonces él decía, o sea, implica varias paradojas, ¿no? El hecho de eso. Por ejemplo, persona, ¿no? Persona es femenino. Y yo digo, yo soy una persona muy alegre, una persona honesta. Y digo honesta y no me siento honesta, ¿no? Si yo digo, yo soy honesta, el significante, al igual como dijiste la huella de caballo, ¿no? O sea, cambia dependiendo del marco de referencia. Si tú eres un agricultor, pues sí es que va a haber siembra o vete a saber. Y si eres un guerrero, pues es peligro, ¿no? Porque en mi marco de referencia vota un interpretante, se dice en teoría de semiótica, ¿no? Para Lacan sería un significante en la cadena significante, ¿no? Que es lo que te neurotiza o alguna cosa que pase, ¿no? Entonces, digamos, ahí sí hay como paradojas muy lógicas, digamos, en el sentido de persona, ¿no? No soy persono, ¿no? O cuerpa, o no... o sí me entiendes, ¿no? Como eso que acarrea, que de alguna manera nosotros que tenemos el español y hay una academia ahí, pues sí, como muy fósil, ¿no? Como muy encargada de querer tener una especie de pautas racionales a través de las cuales funciona el español. Luego entonces no funciona así. Nosotros decimos, por ejemplo, ahorita llego, ¿no? Al rato voy, y no estás diciendo en presente, ¿no? Al rato iré, ¿no? Pero estamos acostumbradísimos. Sí. Pero digamos que nadie nos lo impuso. Nadie eligió hacerlo, ¿me entiendes? Se elige solo por una cuestión de como intersubjetividad, ¿me entiendes? Yo oigo que así dicen y así lo digo. Es una cosa. Pero otra es, ¿sabes qué? Ahora tienes que decir de esta manera, ¿no? Es como diferente el carácter del cambio, ¿no? Por eso está el diccionario de María Moliner, ¿no? Si lo conoces, ¿no? Es el uso del español, ¿no? Ella lo que hace, pues, es ver cómo se usa el español, no cómo se tiene que usar o cómo es lo correcto, sino cómo lo usan ahí. Y dicen, pues, literal, aquí en América Latina, bueno, en México, o por lo menos aquí en Oaxaca, digo, ya al rato llego, al rato como, al rato comeré, ¿no? Y si alguien te dice, oye, al rato comeré, es que le pasa ¿no? Suena hasta raro, ¿no? Decir el comeré en futuro, ¿no? Sí. Y al rato llego y me duermo. Yo me acuerdo que en una película de Los Increíbles había un... ¿Ves que te divide para qué idioma lo quieres? Ajá. Entonces venía español, castellano. Español, Latinoamérica, venía mexicano, güey. Sí, no, claro. Porque también es como... Y luego el doblaje, había dobles doblajes en el de Los Increíbles. Decía chido. ¡Alto, policía! Decían, ándale, como chistes muy locales, ¿no? Ajá. Y digamos, si no está simbolizado el significante, pues no nos podemos entender, ¿me entiendes? Ese es justamente lo que decíamos, ¿no? Uh-huh. El chiste, por ejemplo, del argot del fútbol. Cuando ya haces metáfora con otra cosa de la vida, no se puede si no conoces el contexto. Por ejemplo, eso pasaba con... Yo digo, imagínate que haces filología dentro de 1000 años, ¿no? Y tú te das cuenta que en español, yo puedo decir presta atención, ¿no? Y yo digo, ¿el verbo prestar qué es? ¿Cómo traduzco eso a otra lengua? ¿Cómo me estás prestando atención? Y luego en inglés es pay attention, paga atención. Uh-huh. O sea, tú no estás pagando nada, yo no estoy prestando nada en el sentido duro. Yo agarro un diccionario y dice prestar y no tiene nada que ver con poner atención, prestar atención, ¿no? Ahí está, ¿me entiendes? Como que la convención simbólica del lenguaje en el sentido que nos manejamos así. Por eso es tan difícil hablar con alguien de otro lado, ¿ves? Sí. Lo que nos contaba esta chica chilena, ¿te acuerdas? Que decía yo, aquí digo algo y no me entendieron, ¿no? Digo, ya por ahí. Ya significa ajá, ¿no? Y ya, y se ofendió la mesera porque creía que ya, ¿no? Más o menos, ¿no?
Digo, esas son como las inquietudes que me habían surgido y me da mucho gusto oír tu punto de vista porque sí es muy interesante. Acabo de pensar mientras te escucho. Venga. Te escuchaba, más bien, ¿no? Hablando de... Mira, claro. O sea, pero al final de cuentas, por ejemplo, no sé, como esta frase, ¿no? Al rato llego, al rato como. ¿No? ¿Cómo? Porque me gusta comer, ¿no? Entonces vamos a utilizar esa. ¿Qué pasa ahí? O sea, al rato pareciera que dijera como que al rato voy a hacer en presente lo que en presente ahora debería hacer, que es comer, ¿no? ¿Quieres comer? No, al rato, ¿no? O sea, y si le pones el al rato como, es como una acción que se hace en presente, la vas a hacer en un futuro determinado, pues. Pero algo que me llamó más la atención es cuando dijiste que no se impone. O sea, al final de cuentas, si vas a Chile, por ejemplo, aunque tengas un español que has hablado toda tu vida, que es mexicano o oaxaqueño, vas a tener que adaptarte. Y vas a adaptarte un poco primero para entender y después para ser entendido, ¿no? Sí, totalmente. Y entendido en ciertos términos, porque al final de cuentas, si lees un escrito chileno, argentino, hablando de psicoanálisis, pues son unos personas, bueno, son sobre todo, bueno, Argentina y Chile, sí, pues son muy, muy, muy clavados con el psicoanálisis, y hay muchos textos que vienen de esa parte, pues, ¿no? Y que, o sea, de hecho traducen o interpretan de forma diferente, hablando de Lacan, pues algunos textos, ¿no? Sí. O algunas palabras, ¿no? Sí, totalmente, sí. Y creo que al final de cuentas siempre va a haber una imposición. Lo que me pregunto es, ¿cómo es que se da la imposición ahora y si va a ser de ese modo? O sea, al final de cuentas es un movimiento político también, ¿no? Sí, yo o sea, creo en que el sí. sentido de que pues son minorías que están tratando de hacer valer su posición. Minorías, me refiero a minorías vistas históricamente, pues, ¿no? O sea, hablando del patriarcado y de todo esto, pues por supuesto, pero también es una forma de decir como aquí estoy, ¿no? Y también mi voz vale. Yo no practico el lenguaje inclusivo en ese sentido. Creo que también, pues, no sé, eso pues es una decisión personal. Claro. Por supuesto que ahí hay un dicho que me gusta, ¿no? Al lugar que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y dependiendo de los círculos en los que estés, puedes omitir, tal vez no utilizarlo, pero no puedes prescribir que el otro no lo utilice. O sea, en ciertos contextos, pues, ¿no? Y eso es muy interesante, porque sí en ciertos contextos. Digo, que estás en un grupo y sabes que tienes que hablar así, porque si no te ven feo, te segregan del grupo, o no les caes bien por algo de esto. Pero, por ejemplo, cuando hay noticias, fíjate, se me hizo muy raro, ni los medios que promueven eso, por ejemplo, con Ucrania no hablan de los refugiados, ni de las víctimas, no dicen eso. Cuando dentro de la propia lógica ideológica de estos medios progresistas, podría suponer que debería estar, ¿no? Pero yo creo que como no está simbolizado, sino lo estás queriendo simbolizar, cuando hablas el inconsciente te saca las palabras que traes, pues. Y yo creo que ahí te revelas que cuando yo digo todos, pues me refiero a todos, no estoy yo inconscientemente segregando. Es como, yo recuerdo esto, una vez lo discutí con un maestro que le decía, bueno, es que sí, las palabras se lexicalizan y pierden más o menos su digamos, origen, ¿no? Okay. Impresora, por ejemplo, imprimir es presionar, ¿no? Y eso es porque las imprentas pues presionaban planchas de cobre con tinta. Ahora la impresora pues es de láser y quema papel, pero sigue siendo impresora. Y yo no me estoy refiriendo a que apriete nada, sino al hecho de que imprime. Es decir, ahí hay un desplazamiento por significante, como dirán en el psicoanálisis. Hay un desplazamiento. Imprimes acá papel pintado, okay. No tanto que por medio de la presión. Lo mismo, hay gente, yo me acuerdo que hubo un movimiento similar antes que decía, no digas mande. ¿Y qué? ¿No? Entonces yo me acuerdo que yo tenía una amiga que era como muy férrea con eso. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué? Se volteaba, ¿no? Pues no sé, ¿no? Pero es que yo cuando digo mande no significa golpéame, señor patrón, ¿verdad?
Y pues si tú haces la más o menos genealogía del mande, pues sí, es un servilismo, ¿no? Es como una persona que le dice, o usted. Yo hablo de usted. A mi abuelo le hablaba de usted, a tu abuelita le hablo de usted. Oiga, tía Berta, usted. Y usted es la contracción de vuestra merced, que es su voluntad, señor don patrón, ¿verdad? Pero se pierde ese significado. Usted ahora ya no es porque sea el patrón, sino es porque es una persona grande, ¿no? Es una persona de respeto, ¿no? Usted es maestro, no sé. Pero de ninguna manera yo me siento ofendido o me sobajo. O sea, eso está psicológicamente aquí. Yo no me siento agachado. Pero de pronto si hay una intención de querer simbolizar ese acto, el decir mande, significa que yo me estoy sobajando y no tengo que enseñarle a mis hijos decirle. Yo creo que es más parte de querer neurotizar el propio significante, como, ¿sí me entiendes? Como ponerlo así. Más que realmente que yo contenga esta cosa, ¿no? Como una especie de que yo no me había dado cuenta, sí, pero yo había introyectado una serie de reglas que me oprimen, y que me hacen replicar ciertas cosas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que se puede hablar de ciertas conductas, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Hay ciertas conductas malas, tóxicas, horribles y que estamos heredando, ¿verdad? Claro, claro. O sea, a mí me tocó que fuera al revés. O sea, a mí me decían, no me digas qué, dime mande. Bueno, a mí también, porque qué, no sé, a mí me suena feo, ¿no? Ajá. O sea, si tú me dices, oye, ¿qué? Sí. Es así como hasta... Pues, ¿qué? Exactamente. Sí, y eso no viene en el diccionario, sino es ¿qué? Sí, es como más... retador, no sé, por lo menos así mi familia o mis amigos, ¿verdad? Pero mande mamá, ¿no? Mándeme, ¿no? Uh-huh. Y no significa que estoy reviviendo a nada, porque igual yo soy fotógrafo. Traje a una niña a hacerle unas fotos y no sé qué, y compré unos textiles para juegos con el ventilador, cosas de estas. Pues se lo di, a ver, póntelo, ¿no? Se lo compré a un marchante que iba ahí. Yo generalmente cuando puedo, marchantes. Bueno, el caso es que se lo compro y dije, órale, porque era un color azul padrísimo, padrísimo, de verdad. Y yo dije, pues hay que se lo ponga y que haga. ¿Se lo doy? No. ¿Qué? Me dice, eso es apropiación cultural. Me siento muy incómoda poniéndomelo. Y dije, cabrón. Pues está bien, obviamente que es válido su punto de vista, evidentemente. Pero lo que me es muy sorpresivo es que no lo piensa tan ella solita. Es un discurso prefabricado, que se lo metieron. ¿Sí me entiendes? Eso es a lo que yo digo, ok. O sea, ponle tú que hay gente que tenga verdad justificada. O sea, claro, yo tengo razón en levantar la voz y esto. Pero hay quien se agrupa, quien se adueña de la ideología y genera un discurso. Y dentro de ese discurso, pues va una jerga, van ciertas ideas, más o menos como manual, y de pronto juntas gente que opere con eso, ¿no? Y digo, de ambos bandos, O sea, eso funciona en cualquier sentido. De hecho, a mí lo que me llama la atención son los radicales, pues, ¿no? O sea, porque tener una postura como escéptica, más o menos, de decir, a ver hacia dónde van las cosas, pues yo me adapto, pues sí, ni modo que no, ¿verdad? Ni modo que no. Pero hay gente radical, en un sentido y en el otro. En el sentido de que se ofenden por todo. Y en el sentido de que no toleran nada y son unos tontos los que hablen de esta manera, que parecen no sé qué. Bueno, hay radicales, ¿no? Y a ti te toca como que, pues, si bien te va a estar en medio viendo a ver qué pasa, porque estos cambios, bien como lo dices, el internet los acelera, los súper acelera, ¿no?